micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo proporcionó Dios la salvación? Esta pregunta simple, pero profunda, es la pregunta más importante que se puede hacer. ¿Cómo puedo ser salvo? Trata sobre dónde pasaremos la eternidad después de que nuestras vidas en este mundo hayan terminado. No hay problema más importante que nuestro destino eterno. Afortunadamente, la Biblia es muy clara sobre cómo se puede salvar una persona. El carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16 versículo 30. Pablo y Silas respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo. Hechos capítulo 16 versículo 31. ¿Cómo puedo salvarme? ¿Por qué necesito ser salvo? Todos estamos infectados con el pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23. Nacemos con pecado. Salmo capítulo 51 versículo 5, y todos elegimos personalmente pecar. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. El pecado es lo que nos hace inconversos. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos lleva por el camino de la destrucción eterna. ¿Cómo puedo salvarme? ¿Salvado de qué? Debido a nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Si bien la consecuencia física del pecado es la muerte física, ese no es el único tipo de muerte que resulta del pecado. Todo pecado se comete en última instancia contra un Dios eterno e infinito. Salmo capítulo 51 versículo 4. Por eso, la pena justa por nuestro pecado también es eterna e infinita. De lo que necesitamos ser salvos es de la destrucción eterna. Mateo capítulo 25 versículo 46, Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. ¿Cómo puedo salvarme? ¿Cómo proporcionó Dios la salvación? Debido a que la pena justa por el pecado es infinita y eterna, solo Dios puede pagar la pena, porque solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podía morir. Entonces Dios se convirtió en un ser humano en la persona de Jesucristo. Dios tomó carne humana, vivió entre nosotros y nos enseñó. Cuando la gente lo rechazó a Él y a su mensaje, y buscó matarlo, Él voluntariamente se sacrificó por nosotros, dejándose crucificar. Juan capítulo 10 versículo 15. Debido a que Jesucristo era humano, podía morir, y debido a que Jesucristo era Dios, su muerte tuvo un valor eterno e infinito. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Él tomó las consecuencias que merecíamos. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su muerte fue de hecho el sacrificio perfectamente suficiente por el pecado. ¿Cómo puedo salvarme? ¿Qué necesito hacer? Cree en el Señor Jesús, y serás salvo. Hechos capítulo 16 versículo 31. Dios ya ha hecho todo el trabajo. Todo lo que debes hacer es recibir, en fe, la salvación que Dios ofrece. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Confía plenamente solo en Jesús como pago por tus pecados. Cree en Él y no perecerás. Juan capítulo 3 versículo 16. Dios te ofrece la salvación como regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Jesús es el camino de la salvación. Juan capítulo 14 versículo 6. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.